Bienvenidos al Centro Venezolano Americano para ver la conferencia del doctor Toro Hardy, el conflicto en Israel y su impacto en Venezuela. José Toro Hardy, destacado economista venezolano, ha ocupado importantes cargos públicos y se ha proyectado a la vez sobre los campos de la docencia y el periodismo. Ha sido profesor de IESA, de la Universidad Metropolitana, del Instituto de Altos Estudios de la Defensa y ADEN, miembro del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC. En 1998 la Universidad Fermín Toro instituyó una cátedra de estudios petroleros a la cual le asigna el nombre de José Toro Hardy y lo designa profesor honorario de esa casa de estudios. Fue director de CEDICE, de LESA Foundation, del Centro Venezolano Americano CBA y del Instituto Cultural Venezolano Israelita, entre otras fundaciones e instituciones de la naturaleza académica. Entre su actividad pública más destacada se encuentran los siguientes cargos: miembro principal del Directorio de Petróleos de Venezuela, PDVSA, durante el periodo 1996-1999, posición desde la cual fue un activo promotor de la llamada apertura petrolera, director de la Corporación Venezolana de Fomento para el periodo 1969-1973. Es autor o coautor de varios libros. Sus obras individuales son las siguientes: Ideario Político Social de Bolívar, 1963, Venezuela y el Petróleo del Islam, 1991, Venezuela, 55 años de política económica, 1993, Fundamentos de Teoría Económica, 1993, Hoy Venezuela ante Persian Gulf, 1995, Por ahora, la Constitución sirve para todo, 2009, llegó la hora, 2012. Bienvenido, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir. Le doy las gracias, por supuesto, al CDA por invitarme a esta charla, que espero que sea útil en medio de estos problemas grandes que está viviendo el mundo, y sobre todo muchas gracias a ustedes por su presencia. El 7 de octubre, en horas de la mañana, un grupo de cerca de 3.000 guerrilleros del Hamas atraviesan las fronteras de la Franja de Gaza con Israel, entran y matan a 1.200 personas. En un primer momento se han estimado que eran cerca de 1.400, pero revisadas las cifras por la prensa llegan a 1.200 personas. Fue una masacre terrible, mataron a todos los asistentes a un festival de música que allí había, después entraron a los kibbutz, mataron familias enteras con ancianos, con niños, después se llevaron 250 o 240 personas de rehenes. Y uno se pregunta, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo es posible esta masacre? ¿Cómo es posible esta situación? Y la respuesta es fácil. Esos ataques tienen lugar en la víspera de la firma de los acuerdos de Abraham por parte de Arabia Saudita. Si se llegaban a firmar los acuerdos de Abraham, el mundo sunita en general, todas las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico se iban a unir a esas firmas y iban a reconocer al Estado de Israel. Hubiese quedado aislado Irán, chiita, con una enorme enemistad desde el año 1300 de nuestra era con los sunitas, y probablemente Irán es quien estaba por detrás de estos ataques. Aquí me voy a detener. Lo que buscaba el grupo Hamas era provocar una respuesta violenta de Israel, y lo logró.
ya van más de 15.000 muertos. Uno no puede comparar aquello sin que se le ericen los pelos. El mundo sostiene la respiración, temerosa de que aquellos problemas se puedan extender por todo el Medio Oriente, extender por todo el Golfo Pérsico, afectar los mercados petroleros internacionales y desde luego una conflictividad que uno no sabe a dónde iba a parar. En momentos en que simultáneamente hay una guerra donde Rusia invadió Ucrania, hay un grave conflicto energético en Europa porque fueron sancionadas el petróleo y parte del gas en Europa, y Europa está atravesando por una crisis energética importante. Perdónenme que me voy a detener. Esto es imposible entenderlo como una fotografía. Para entender la tragedia que allí está ocurriendo, tenemos que verlo como una película. Y para entender la película, tenemos que irnos al principio de la tragedia. ¿Qué pasa? Rosa, por favor, ¿me puedes pasar? ¿Qué pasa en el Medio Oriente? Me voy a referir a la biografía de Ronald Reagan. Él dice, refiriéndose al Medio Oriente, es una región donde el odio tiene raíces tan profundas que se remontan hasta el alba de la historia, donde el derramamiento de sangre sin sentido en nombre de la fe religiosa se ha venido produciendo desde tiempos bíblicos y donde los sucesos modernos quedan para siempre moldeados por eventos trascendentales del pasado extraídos desde el Éxodo hasta el Holocausto. Esa es la película que tenemos que entender. Tenemos que irnos casi al principio de la película. Ya me voy a ir. Por favor, Rosa. ¿Dónde empieza esta tragedia? Empieza tan atrás como Abraham. Abraham era un señor que había nacido en una aldea de Ur, en Mesopotamia. En momentos en que el mundo era politeísta, él hablaba del monoteísmo, y trataba de difundirlo. Y Dios le ofrece algo. Le ofrece, vas a tener una descendencia tan grande como arenas hay en la mar. Pero el Señor tenía 90 años y no tenía hijos. Entonces, su esposa, Sara, le pide yacer, como dicen las escrituras, con su esclava Agar, para que pudiese tener un hijo y se pudiese así cumplir la profecía del Señor. Y efectivamente, Abraham tiene un hijo con Agar, que se llama Ismael, de donde, por cierto, desciende todo el mundo árabe. Pero años después, cuando ya Abraham tenía 100 años, resulta que la propia Sara, su esposa, que ya tenía 90 años, queda embarazada. Y tiene un hijo que se llama Isaac, de donde desciende todo el pueblo judío. Y ahí empiezan los problemas. Bueno, me van a excusar, quizás esto va a sonar un poco fuera de lugar en un momento, pero yo creo que todo ese rollo empezó con un lío de faldas. Porque una vez que Sara tiene su propio hijo, le pide a Abraham expulsar al desierto a Agar y a su hijo Ismael. Y ahí empezó el problema. De Ismael desciende todo el pueblo árabe y de Isaac desciende todo el pueblo judío. Por eso digo que empezó con un lío de faldas. Vemos entonces a Abraham agradecido porque el Señor finalmente le manda un hijo que para demostrar su fidelidad a Dios va y decide sacrificarlo. Y lo lleva al monte Moira, que en aquel momento era el punto más alto de Jerusalén, y allí en medio de una roca que es fundamental en la historia de la humanidad, eso se llama la piedra angular. Es la roca desde la cual se dice que Dios creó el mundo, y es la misma piedra desde la cual se dice que algún día tendrá lugar el juicio final. Y lleva a Abraham a su hijo. No sabemos, según la tradición islámica, a Ismael, pero según la tradición judía, a Isaac. Y en el momento en que lo va a sacrificar, un ángel le detiene la mano. Era el arcángel San Gabriel. Y le dice, detente, ya has demostrado tu fidelidad a Dios.
y se detiene Abraham, y ahí empieza la película de la cual voy a hacer referencia a lo largo de estas palabras. Abraham se asienta por allí con su familia y pasan varios años creciendo en aquellas tierras que se llamaban Canaán. Rosa, por favor, me pasas la lámina. Ese pueblo eran los israelitas, los israelitas para aquel momento. Después, en medio de una hambruna, huyen, se tienen que ir hacia Egipto, y allí son hechos prisioneros y pasan cerca de 400 años presos en Egipto. No los dejaban salir de Egipto, eran esclavos del pueblo egipcio. Ahí empieza ese fenómeno increíble, quizás único en la historia de la humanidad, de un pueblo sin tierras, sin patria, conserva su identidad como pueblo, conserva su religión, conserva sus vínculos, conservan en torno a una religión esos vínculos enormes que los mantienen unidos. Finalmente pasan los años, y más o menos hacia el año 1300 de nuestra era aparece Moisés. Aquí lo vemos. Y Moisés logra finalmente sacar, por alguna razón, esto no prende. Bueno, pero eso... ¿Ah? Está marcando. ¿Por qué está comiendo por el techo? No importa. Moisés logra sacar al pueblo judío y están 40 años vagando por el desierto. Y se mantienen unidos a lo largo de esos 40 años. En medio de aquellos episodios, Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley con los 12 mandamientos que aún conservamos. Y finalmente, 40 años después, llegan a la tierra prometida, aquella tierra de leche y miel que Dios le había ofrecido, la tierra de Canaán. Y finalmente pasan, se asientan, pero se encuentran con que simultáneamente otro pueblo está llegando a las tierras de Canaán. Se llamaban los filisteos. Estos filisteos eran hombres del mar. No son los antecesores de los palestinos actuales, eran hombres del mar, venían del Mediterráneo, eran los mismos que habían destruido el imperio hitita. Y allí empieza una pelea a muerte que dura casi 300 años entre los israelitas y los filisteos. Esa lucha termina muchísimos años después, cuando cada uno de los bandos nombra un campeón. Los filisteos nombran a Goliat, un gigante, y los judíos, que para el momento no eran judíos sino israelitas, nombran a David, un muchacho, un adolescente campesino, que con una onda logra vencer a Goliat y le corta la cabeza. Y entonces David es el segundo rey de los judíos después de Saúl, y hace un reino inmenso, logra unir los reinos de Judea y Samaria, y crea un país inmenso que llegaba hasta Siria, y ahí gobiernan. Y a la muerte de David le sucede su hijo Salomón, que construye el templo de Salomón, aquel rey de la sabiduría que todos recordamos. Fíjense lo viejo, hasta tan atrás que tuve que ir para poder empezar a entender la película. Y ese pueblo se mantiene entonces allí en los años siguientes, prospera enormemente. Por favor, Rosa, ¿me cambias la...? Pero ahí empiezan otra vez las tragedias. No se queda cuando ellos son hechos presos en Egipto, donde permanecen no sé cuántos años presos en Egipto. Después que lo liberaron Moisés, son vencidos por los asirios. Y los asirios se los vuelven a llevar en un exilio judío, donde pasan muchos años presos en Asiria, pero mantienen su identidad. Mantienen su identidad como un pueblo que no tenía territorio, que no tenía país, pero mantienen su identidad en torno a su religión, en torno a su familia, en torno a sus creencias, en torno a su fe. Y finalmente, siempre regresaban a lo que para ellos era la tierra prometida, y regresan otra vez a Israel. Y allí permanecen hasta que nuevamente son vencidos por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, quien se los lleva otra vez presos. Y permanecen muchísimos años en una diáspora en manos de Nabucodonosor. Perdóname que aquí me quiero detener un poco, porque cuando
veo esto, inevitablemente me viene a la memoria, y quiero que lo evoquen, el Nabucco de Verdi. Se refiere a eso, al exilio de los judíos en manos de los babilonios. Me hubiera encantado poner aquí el Nabucco, hubiera sonado chévere que oyéramos en ese momento el coro de los esclavos, pero bueno, no supe cómo hacerlo. Regresan finalmente del exilio babilónico porque Ciro, lo cantamos. ¿Verdad? Que todos recordamos el Nabucco y todos recordamos, nos viene a la memoria aquel. Bueno, pero finalmente, como siempre, regresan a su tierra. No vayan a creer que estos fueron los únicos exilios, hubo otros en el camino. El pueblo judío siempre ha estado en medio de diásporas. Y lo que pasa es que si no sería demasiado largo que empezar a hablar cada uno de los exilios. Finalmente regresan a Israel y en el año 63 a.C. Roma los conquista y los transforma en un protectorado romano. Y ahí es cuando vemos cómo se construye nuevamente el segundo templo de Babilonia, un templo esplendoroso que lo construye Herodes. En ese templo hermosísimo que llamaba, que era una de las cosas maravillosas, es el mismo templo donde vemos después a Jesús. ¿Lo recuerdan? Jesús hablando del niño perdido allá en el templo. Estamos hablando del mismo templo. Yo quisiera que fuéramos vinculando la historia. Y llegan otra vez a Roma y ahí están. Ese es el momento en que dentro de eso ya en Roma, en el templo, el mismo arcángel San Gabriel, aquel que le había detenido la mano a Abraham para que no sacrificara a su hijo, le anuncia a la Virgen María el nacimiento de Jesús. Ese es el Jesús que vemos paseando por el templo, el niño perdido allá en el templo al que me refería antes. Ese es el Jesús que muere finalmente crucificado a algunos centenares de metros del templo de Salomón. Y fíjense que ya hay dos religiones que ven aquella tierra como fundamental para su propia fe, los judíos y los cristianos. Pasan los años y en el año 70 después de Cristo los judíos se levantan contra Roma y viene Tito y los destruye a Jerusalén y destruye el templo. No queda piedra sobre piedra de aquello. Y pues los judíos de alguna manera, ahí empieza el exilio, el éxodo de los judíos, pero de alguna manera ellos permanecen, los que permanecen en su territorio, hasta que finalmente en el año 135 después de Cristo, nuevamente hay un levantamiento judío, y esta vez el emperador Adriano los aplasta y los destruye y los bota de Israel, y empieza una diáspora que habría de durar casi 2000 años. En esa diáspora, todas las noches los judíos oraban el año que viene en Jerusalén. Y esa diáspora termina en el año 1947. Hace justamente una semana, el 29 de octubre del año 1947, las Naciones Unidas crea la separación de aquellas tierras y crea nuevamente el Estado de Israel. Y los judíos regresan a tierra de leche y miel que Dios les había prometido. Y regresan al Estado de Israel. Y un año después se crea el Estado de Israel. Las Naciones Unidas había aprobado una partición de aquellas tierras. Una parte la iban a tener los judíos, una parte la iban a tener los palestinos y una parte, que era Jerusalén y Belén, iban a ser ciudades administradas por las Naciones Unidas, porque eran centros de oración. Los judíos aceptaron aquello, pero los palestinos y los árabes lo aceptaron. Un año después, en 1948, se crea efectivamente el nacimiento del Estado de Israel como tal, y el mismo día que nace el Estado de Israel, son inmediatamente atacados por 5 naciones árabes. La misma noche, un Ben Gurión como primer presidente es atacado Israel por 5 naciones árabes. Lo atacan Egipto, Irak, el Líbano, Cisjordania y Siria. Yo no pensaba que aquella gente, que eran fundamentalmente emigrantes que habían llegado allá,
y que no estaban armados, iban a ser barridos del mapa, pero no lo fueron porque se aferraban de tal forma a su tierra que no fueron destruidos, pero conservaron su tierra y allí se mantuvieron. Por eso es que uno entiende que hoy en día no hay manera de sacar a los judíos de allí. Como sea, se van a aferrar a su tierra independientemente de los ataques que estén recibiendo. Quiero, por favor, Rosa, la siguiente lámina. Pero fíjense, este es un lugar extremadamente sagrado para los judíos y para los árabes. Hasta el momento he contado el cuento desde el punto de vista de los judíos. Permítanme que ahora lo voy a contar desde el punto de vista de los árabes. Pero en todo caso, esto es lo que queda después que Tito destruye el templo de Israel, que estaba aquí, el templo de Salomón. Lo único que queda es un muro lateral del templo de Salomón, que es el muro de los lamentos, que es el lugar más sagrado para el pueblo judío. Y donde estaba el templo de Salomón, que cubría probablemente aquella famosa roca a la que me refería al principio, la roca, la piedra angular, la piedra desde donde se dice que Dios creó el mundo y desde la cual va a ser el juicio final. Los judíos habían construido el templo de Salomón, que había sido destruido, pero entonces en el año 691 llegan los árabes, y donde estaba el templo de Salomón construyen este templo hermosísimo. No es un templo, es la roca, el templo de la roca. Ese templo de la roca cubre precisamente esa roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, según los judíos Isaac, según los árabes Ismael. Ahí es donde todos los judíos todavía hoy en día van en oración y meten sus oraciones en papelitos entre las rocas de las piedras, y los vemos orando. Voy a referirme ahora a la parte árabe de esta historia. Por favor, Rosa. Bueno, me voy a referir un poco a los palestinos. Uno piensa que aquellos pueblos que allí habitaban eran palestinos. Palestina no existía. Cuando el emperador Adriano destruye a Israel, trata de borrar la memoria de aquello, y el reino de Judea, que es lo que ya existía, es destruido y no queda nada de él. Entonces vienen los romanos y le ponen un nombre administrativo a aquella región, que era Siria-Palestina. Es la primera vez que aparece el nombre Palestina. Los actuales palestinos no son descendientes de aquellos. Y sobre aquella tierra donde era Siria-Palestina pasan los años, muchas conquistas, una historia súper complicada, hermosa, difícil. Yo la voy a referir toda porque no tendríamos tiempo. Pero para referirme un poco a esas tierras que hoy en día se disputan muy árabe, en el año 1100 después de Cristo, son conquistadas por los cristianos, y ahí se forma el reino latino de Jerusalén, y dominan aquella región. No estaban los judíos estaban en diáspora, no estaban los palestinos, porque no existían, estaban sí los árabes, son vencidos por Saladino. Y ese reino de Israel dura de 1100 a 1300 después de Cristo. Se van otros, conquistan aquellas tierras. No me voy a referir a todos, pero voy a agregar al año 1517 después de Cristo. En el año 1517 son los turcos del Imperio Otomano quien conquista aquella región. Y durante casi 500 años el Imperio Otomano mantiene aquellos bajo su dominio. Eran unas provincias del Imperio Otomano. No eran ni judíos, no eran árabes, eran una provincia del Imperio Otomano. Y eso dura hasta el año 1922. En el año 1920 concretamente, se acaba la Primera Guerra Mundial. Los turcos, el Imperio Otomano, estaba aliado con Alemania, y al ser vencida Alemania en la Primera Guerra Mundial, desaparece el Imperio Otomano. Y sobre aquella región, las Naciones Unidas, o la Sociedad de las Naciones, que ya existía para esa época, le asigna a los británicos un mandato para administrar esa región. No era un país, era un mandato sobre una región a la que los ingleses le asignan el viejo nombre de Palestina, que habían tomado de aquella provincia romana Siria-Palestina. Y ahí es que aparece por primera vez el nombre de Palestina, como un mandato
británico. Y ese mandato británico va desde 1922 hasta 1947, cuando después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas deciden crear un país para los judíos, porque había pasado la Segunda Guerra Mundial, en la cual se había producido el Holocausto, donde 6 millones de judíos habían sido sacrificados, y el mundo entero comprendía que había una deuda con aquel pueblo, y deciden crear el Estado de Israel, y el que les conté antes, el mismo día que lo crean, 5 naciones árabes lo atacan, pero permanecen los árabes. Por favor, la siguiente, Rosa. Ahora quiero referirme a la historia árabe. En el año 685 de nuestra era, nace en la Meca un comerciante, el hijo de un comerciante, iletrado, pero que era un líder natural, y ese líder se llamaba Mahoma. Y Mahoma, que era un individuo sumamente despierto, un líder natural, empieza a adquirir una fuerza muy importante, hasta que un buen día está dormido en una cueva, y mientras está dormido en una cueva se le aparece otra vez el arcángel San Gabriel. Sería bueno que lo llamáramos en este momento, a ver si pone de orden por allá. El arcángel San Gabriel le revela a Mahoma una nueva religión que se llama el Islam, y le dice: propaga esta religión entre tu pueblo. El problema es que nadie le creía. Entonces, una buena noche se le vuelve a aparecer el arcángel San Gabriel, le abre las entrañas y le saca el corazón para lavarlo de todo pecado, y le dice: ahora acompáñame. Me estoy refiriendo a un episodio del Corán, el único episodio milagroso que está escrito del Corán. Y lo monta en una bestia que se llama Burak, de esas que no existen en la tierra, nada más existen en el paraíso. Son más grandes que un burro, pero más pequeñas que un caballo, y vuelan. Y montado sobre Burak, Mahoma, el arcángel San Gabriel lo lleva desde la Meca hasta aquella roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, en el monte Moira, aquella roca donde había estado el templo de Salomón, que ya los romanos habían destruido, y ahí aterriza Mahoma con Burak. Y en ese momento cae una escalera de oro del cielo, y Mahoma asciende por esa escalera y asciende a los 7 paraísos, y se entrevista con todos los profetas, y finalmente se entrevista con Alá. Y es bellísima la entrevista de Mahoma con Alá, la cuenta en el Corán, y Mahoma, como era un buen árabe, era un gran negociador. Y Alá lo primero que le dice es que su pueblo tiene que rezar 50 veces al día en dirección a la Meca para recordar esos eventos. Y Mahoma negocia con Alá y le dice: no, si tu pueblo reza 50 veces al día no va a crecer este pueblo, no va a tener tiempo de procrearse. Y entonces Mahoma negocia con Alá y finalmente lo reducen a 5 veces al día las oraciones. Todavía el pueblo islámico 5 veces al día tiene que inclinarse en dirección hacia la Meca y orar para recordar aquellos eventos. Y ya van, finalmente muere Mahoma. Ya había creado las bases de una religión inmensa. Muere Mahoma, pero no deja sucesor varón. Tenía muchas hijas hembras, pero no deja ningún sucesor varón. Entonces, a su muerte, no hallaban quién iba a suceder a Mahoma. Reclama el califato su yerno, se llamaba Ali, casado con su hija Aisha, y pide el califato, pero no se lo dan porque no era un sucesor varón en línea directa. Y entonces vienen dos siguientes califas, uno era el jefe de las oraciones, otros más, hasta que la muerte del tercero de ellos, el hijo de Aisha y Ali reclama el califato, y nadie se lo podía negar porque él sí era descendiente varón en línea directa de Mahoma. Y el Hussein se dirige hacia Damasco, que en ese momento era la capital califática, para reclamarlo, pero en el camino muere, lo asesinan, y entonces empieza una guerra terrible dentro del Islam, una guerra que todavía hoy en día perdura. Quienes defendían los derechos del nieto de Mahoma
pasan a llamarse los chiitas. Y hoy en día el 95% de la población de Irán es chiita. Y quienes defendían los derechos del adversario de Mahoma, que se llamaba Muawiyah, pasan a llamarse los sunitas. Y sunitas y chiitas, desde hace 1300 años, mantienen una enemistad brutal. Y eso lo tenemos que vincular con lo que pasó el 7 de octubre. Irán, chiita, es quien promueve el ataque a la Franja de Gaza, a Israel, para que no se firmen los acuerdos de Abraham, como antes dije, porque de haberlo hecho, todo el mundo sunita, todas las monarquías teocráticas sunitas hubiesen reconocido a Israel, cosa que ellos no podían permitir. Y por eso promueven el ataque del grupo Hamas en Israel, al cual me refería al principio de esta película. Y realmente empieza aquella mortandad terrible a la cual me referí al principio de esta historia. Esa división entre chiitas y sunitas es importantísimo entenderlo para comprender lo que pasó el 7 de octubre y lo que ha venido. Ya tenemos dos elementos claves. Los judíos jamás se van a desprender de Israel. Llevan demasiados siglos, demasiados milenios peleando por su país y manteniéndose unidos en torno a su fe y en torno a su religión para desprenderse de su país. Pero los árabes, que también forman parte de la película, porque allí está la famosa roca esa donde para ellos Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael, y donde para conmemorarlo en el año 691 de nuestra era construyen ese templo hermosísimo. Rosa, ¿me podría dar unas palomitas hacia atrás? Hacia atrás esta vez, un poquito más atrás. Este templo, que probablemente todos hemos visto películas, ese es el templo que construyen para conmemorar aquella roca famosa desde la cual cayó la escalera de oro del cielo y Abraham subió hasta el cielo a entrevistar. Esto es casi como el cuento de... ¿Aquí me oyen? Bueno, desde la cual entonces, por eso en aquella roca, donde por cierto todavía quedaron marcadas las huellas de Burak, aquel animal más grande que un burro y más pequeño que un caballo, en el cual voló Mahoma desde la Meca hasta Jerusalén, y después están ahí todavía marcadas las huellas según la tradición islámica. Fíjense cómo se va complicando esta historia. Ya tenemos ahí a los judíos, que para ellos es la tierra del leche y miel que Dios les ha ofrecido. Tenemos ahí a los cristianos, porque ahí mismo estaba Jesús paseando en aquel templo, y ahí mismo fue donde el arcángel San Gabriel le anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús, y ahí mismo fue donde siglos después cayó la escalera de oro del cielo de tres obras. ¿Cómo entender? Estas religiones necesitan de esta tierra, para ellos son tierra sagrada, tierra santa, para cada uno de ellos es tierra santa, y eso es el verdadero motivo que hay detrás de estos pleitos que estamos viviendo. Por favor, Rosa, me adelantan, más adelante. Perdóname de atrás y para adelante, pero es como estas películas donde de repente hay un recuento de aquellas tierras. Entre ese mundo islámico hay una parte creyente, una parte que respeta su religión, una religión de paz, pero también hay algunos que lo interpretan de una manera diferente. En el Corán, que es hermosísimo, les recomiendo que se lo lean porque es muy bello. En el Corán hay un capítulo que se llama la yihad. La yihad es una guerra santa, pero para los musulmanes de paz ven aquella guerra santa como la guerra que cada ser humano tiene que mantener cada día contra el pecado para mantenerse cercano a Alá, que es Dios. Pero para otros intérpretes del Corán, aquello lo que es una guerra donde hay que imponer el Islam a como dé lugar. Y esos son violentos. De esos grupos violentos han salido varios grupos terroristas. Me voy a referir nada más que a algunos de ellos, porque son muchos y sería demasiado largo. Pero me voy a referir, por ejemplo, a Al-Qaeda. Al-Qaeda es sunita. Osama Bin Laden era de Arabia Saudita y era sunita.
Y Osama Bin Laden es quien promueve los ataques contra las torres del Centro Mundial de Comercio, provocando más de 3.000 muertos en aquel momento, y después ataca al Centro Mundial de Comercio, después ataca al Pentágono, y un tercer avión que es derribado por los propios pasajeros, sacrificándose, aparentemente iba dirigido, no sabemos si contra la Casa Blanca o contra el Capitolio, pero ellos estaban atacando las bases del poderío económico de los Estados Unidos, que eran las torres del Centro Mundial, del poderío militar de los Estados Unidos, que era el Pentágono, y el tercero, que era el poderío político, no lo llegaron a cumplir porque los pasajeros derribaron el avión. Y aquí lo vemos, las torres del Centro Mundial de Comercio, el Pentágono, y que promueve aquellos ataques terroristas, que era Osama Bin Laden. Estos eran de los que crean el yihad. Pero también hay otros. Es el caso del Hezbollah. El Hezbollah quiere decir partido de Dios, y es creado por el Ayatollah Khomeini para combatir, para imponer el Islam por la vía de las armas. Ese Hezbollah está en este momento fundamentalmente en el Líbano. Y hay otros, pero estos dos y el otro grupo, y de ellos forman también el Hamas, que es sunita, y quien encabeza los ataques que vimos en Israel el 7 de octubre. Y uno dice, ¿por qué hacen esto? ¿Cómo es posible que hagan esta cosa de ir a matar 1.400 personas, sacrificarlos de esta manera? ¿Y por qué Israel responde con tanta violencia? Ellos sabían que Israel iba a responder con violencia. Eso es lo que ellos estaban buscando. Ellos necesitaban la violencia de Israel para impedir la firma de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham hubiesen llevado al reconocimiento de Israel por parte de todas las naciones, las monarquías teocráticas y los países sunitas, y eso ellos no lo pueden permitir. ¿Y por qué Israel responde con tanta violencia? Ahí hubo 1.200 muertos, pero han muerto más de 15.000 palestinos. Y uno se dice, ¿y tienen la culpa los palestinos? Y yo diría que no. Los palestinos son escudos humanos que está utilizando el Hamas, que es el verdadero culpable, para promover aquel ataque, que Israel responda con violencia y así lograr una animadversión contra Israel de los países sunitas para que no se firmen los acuerdos de Abraham. Y eso es realmente lo que estaba pasando allí. ¿Y por qué Israel responde con tanta violencia contra esa pobre franja de Gaza? La franja de Gaza tiene más o menos 12 kilómetros, es una franja muy pequeña, en un bordecito de Israel, donde viven 2,5 millones de habitantes. ¿Y ustedes saben por qué Israel responde con tanta violencia? Porque del otro lado, desde el Líbano, hay 150.000 cohetes y misiles apuntados contra Israel por parte del grupo Hezbollah. E Israel lo que está es diciéndole al Líbano, a los israelitas, miren lo que les va a pagar si ustedes nos atacan. 150.000 misiles, buena parte de ellos de luego hubieran sido interrumpidos, interceptados en el camino por aquello de la cortina, la cúpula de hierro que llaman los judíos, pero son dotados de misiles de intercepción, pero sin duda hubieran provocado una enorme mortandad en Israel, y eso es lo que ellos están evitando. Mientras tanto, ¿cuál es el papel de los Estados Unidos? Los Estados Unidos están preocupadísimos de que aquella violencia se extienda por todo el Medio Oriente. Los Estados Unidos saben que si esa violencia se extiende por el Medio Oriente va a venir, y esta es la tercera parte a la que quiero referirme, una afectación brutal en los mercados petroleros y en la economía mundial. ¿Y qué hacen los Estados Unidos para tratar de fortalecer aquello? Por lo pronto manda sus dos más importantes portaaviones, el Ford, el Gerald Ford, que es el mayor portaaviones del mundo, y lo estaciona ahí en el Medio Oriente, cerca en el mar Mediterráneo, diciéndole a Irán, no te metas. Y manda también su segundo más importante portaaviones, que es el Washington. Y además manda unos submarinos portamisiles, Tomahawks, en el Mar Rojo. Y además en el Mar Rojo tiene una importante flota en este momento de naves. Flota que, por cierto, en este momento, mientras estamos hablando, está siendo atacada desde el Yemen. Y el riesgo de que eso se extienda es muy alto. Y es muy alto para el mundo entero.
se desestabiliza el Medio Oriente y se desestabilizan los mercados petroleros. ¿Qué pasó? ¿Qué impacto puede tener esto en Venezuela? Si me lo permiten, voy ahora un poquito atrás. ¿Cómo se llama eso? Uno da un flashback. Por favor, Rosa, ¿me cambias la lámina? Rosa. Más, adelanta más. Ok. A ver. Esta franjita, esto aquí chiquitico, amarillo, es Israel. Israel tiene más o menos el tamaño del estado Lara. Tiene 9 millones de habitantes. Un país tecnológicamente súper avanzado, con armas atómicas a su disposición, súper avanzado, pero es una franjita chiquitica. Tiene 20.000 kilómetros cuadrados, un poquitico menos que el estado Lara. 9.700.000 habitantes. Pero están rodeados por países árabes que tienen 11 millones de kilómetros cuadrados y más de 400 millones de habitantes, y que los quieren destruir, y que los judíos no se van a dejar destruir. Y mientras tanto, también no conté ahí a Irán, porque los países árabes a los que me refería son sunitas, pero Irán, que es chiita, es el principal enemigo de Israel. Y no dejan de repetir que todos los judíos los van a exterminar. Y probablemente los turcos también están un poco en ese tema, porque también son musulmanes. Ese es el tema terrible que está ocurriendo mientras aquí estamos hablando. Eso puede desestabilizar al mundo entero, y frenar aquello, desde luego, implica una etapa de violencia. Me voy a referir ahora a algunos de los sucesos. Me adelanta una lámina, Rosa, por favor. Hacia adelante, hacia el otro lado. Mira, este es Israel. Está rodado por Jordania, por Egipto, por Siria, por Líbano. Aquí, en Líbano, hay 150.000 misiles apuntando a Irán. Esa es la tragedia que hay en este momento. ¿Cómo frenar esos ataques? ¿Cómo impedir que Irán ataque? Siria ya está atacando. Desde aquí pueden afectar los mercados petroleros de una manera brutal. Eso es lo que se quiere impedir. Por favor, Rosa, ¿me adelantas una lámina? Yo me voy a referir un poco a los problemas que en el mercado causaron, en los mercados petroleros, y que de una manera u otra afectaron. Aquí viene el otro flashback. ¿Qué ha pasado con esa región? Esa es la región del mundo donde hay más petróleo. Luis Javier es aquí el que nos puede contar más de esto, de lo que ocurre en esa región del mundo. Pero ahí hay una acumulación de petróleo gigantesca en esos países del Golfo Pérsico. Y esos países del Golfo Pérsico, desde hace muchísimos años, tienen un conflicto histórico religioso pavoroso. Primero entre chiitas y sunitas, después entre chiitas y sunitas contra Israel, y después contra el mundo. ¿Qué ha pasado en esos distintos conflictos que ha habido? Me voy a referir quizás a uno de los más antiguos. Hacia 1952 llega a Egipto un líder panarábico gigantesco que se llamaba Gamal Abdel Nasser. Y Gamal Abdel Nasser en 1964 nacionaliza el canal de Suez. ¿Me puedes retroceder, por favor, Rosa? ¿Otra más? ¿A qué? Miren, vamos a verlo aquí. Cuando todo el petróleo que se produce en el Golfo Pérsico sale de aquí, daba la vuelta alrededor de la península arábiga, por el canal de Suez que está aquí, pasaba a los mercados. Cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez, se temió que eso iba a interrumpir el paso de ese petróleo. E inmediatamente estalló una guerra. Israel, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Egipto a Nasser. Y mientras tanto la Unión Soviética apoyaba a Nasser. Y Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, no halla cómo frenar aquella situación. Y lo que hace es llegar a una negociación tal como están haciendo ahora. Y le dice a Nasser: si tú mantienes el canal abierto al tránsito petrolero, yo hago que los otros dejen de atacarte. Y finalmente se llega a ese acuerdo. Nasser permite el tránsito petrolero por el canal de Suez, se acaba la guerra, Nasser los deja, acaba la guerra y sigue pasando el petróleo. Pero en 1967, desde aquí, desde Egipto,
Nasser buscaba tener un liderazgo panarábico, buscaba el apoyo de todas las naciones árabes para poder mantener su liderazgo. ¿Y cómo lo hacía? Para eso él decía que necesitaba el apoyo, y el enemigo común que él podía sacar a relucir era Israel. Y se quedó a ahogar a todos los judíos en el Mar Rojo, en el Mar Mediterráneo. Y finalmente, en el año de 1967, los judíos se creyeron el cuento y actúan primero. Una buena mañana despegan desde los aeropuertos de Israel 200 aviones Mirage de fabricación francesa con los cuales contaba Israel, y vuelan sobre el Cairo y destruyen la poderosísima aviación de Nasser alrededor del Cairo, dotada de infinidad de aviones Sukhoi de fabricación rusa, y las destruyen sin que levanta vuelo. Inmediatamente el general Moshe Dayan, muchos lo recordarán, el del parcho en el ojo, atraviesa el desierto del Sinaí, vence a Egipto, sigue hacia Siria. Desde las alturas del Golán le estaban disparando los sirios a los kibbutz, los vence también. De ahí se va a Jordania, vence a Jordania, y la guerra duró 6 días. Por eso se llama la guerra de los 6 días. Terminada la guerra y vencidos los países árabes, Nasser decide que tiene que tomar la venganza de alguna manera. Y le dice a los árabes: señores, ustedes tienen petróleo. El petróleo tiene que transformarse en la espada del Islam para vencer a los judíos. ¿Y qué es lo que hace? Se va a la boca del canal de Suez y hunde varios tanqueros. Y todo el petróleo que antes daba la vuelta por aquí y pasaba a los mercados, ahora tenía que darle la vuelta a todo el continente africano para llegar a los mercados. Eso eran 12.000 millas náuticas adicionales en viaje redondo, y no habían suficientes tanqueros en el mundo para cumplirlo. Y el mundo cae de rodillas. La crisis económica que se avecinaba era tremenda. Y en ese momento los países, el mundo occidental, voltea la mirada hacia un pequeño país al norte de la América Latina, que tiene mucho petróleo, y ese país éramos nosotros. Y Venezuela aumenta sustancialmente su producción petrolera y reemplaza ese petróleo que ya no podía llegar hasta los mercados, y les resuelve el problema a los Estados Unidos y le resuelve el problema a Europa. Y Venezuela pasa a transformarse en el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Nasser queda vencido, pero muere Nasser, e inmediatamente en un país vecino, Libia, un coronel da un golpe de estado, se llama Muammar Gaddafi, derroca al rey Idris en Libia, y al poco tiempo aplica el primer embargo petrolero, interrumpe los envíos de petróleo de Libia, que eran casi 3 millones de barriles diarios, hacia Europa en pleno invierno, y Europa cae de rodillas. No podían, sin el petróleo de Libia, sostener su fuerza económica. ¿Y qué hace Europa y qué hace el mundo? Voltean la mirada hacia un pequeño país al norte de la América Latina, que estaba demostrando ser el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, y que era Venezuela. Y Venezuela aumenta sustancialmente su producción. Por cierto, estamos en el primer año del primer gobierno de Caldera. La producción petrolera de Venezuela en el mes de febrero de 1970 alcanzó su tope histórico, superó los 4 millones de barriles diarios. Y resolvimos el problema. Y nos veían como el abastecedor más seguro y confiable del mundo. Y aquí los problemas se acaban, pero no pasa mucho tiempo antes de que empiecen otros problemas. Y en 1973, desde aquí, desde Egipto, había surgido el sucesor de Nasser, que se llamaba Anwar el-Sadat. Y Anwar el-Sadat retoma el tema de Nasser y dice: hay que ahogar a todos los judíos en el Mar Rojo, en el Mar Mediterráneo. Y esta vez, como sabía que la vez pasada los judíos los habían atacado por sorpresa, él decide tomar la iniciativa y ataca por sorpresa a Israel. Un día sagrado de oración para los judíos que se llama el Yom Kippur, pero también un día sagrado de oración para los árabes, porque se iniciaba el Ramadán. Y toma por sorpresa a Israel, tal como lo tomaron por sorpresa hace apenas unos días. Y parecía que Israel estaba derrotado y vencido, y que efectivamente se iba a cumplir la promesa de ahogar a todos los judíos en el Mar Rojo y en el Mar Mediterráneo. En ese momento se salva a Israel, porque los Estados Unidos, en aquel momento el presidente Nixon, al borde del
problema de Watergate, al borde de ser destituido, envía un enorme apoyo a Israel, un enorme apoyo, tal como lo están haciendo ahora, por cierto. Y gracias a ese apoyo, Israel vuelve a tomar la iniciativa, se acaba la guerra, eso se llamó la guerra del Yom Kippur. Pero acabada la guerra, los árabes deciden vengarse, tal como lo había hecho recurriendo a la espada del Islam. ¿Y qué hacen? Aplican lo que se conoció como el embargo petrolero árabe. Todos los países árabes deciden aplicarle un embargo a los envíos de petróleo desde los países del Golfo Pérsico hacia Occidente, para que los países occidentales presionaran a Israel para que volviera a los territorios ocupados durante la guerra. Esa fue la guerra del Yom Kippur. Pero al terminar la guerra del Yom Kippur, perdón, que ya terminó allí, el embargo petrolero pone a la economía mundial de rodillas. ¿Y saben qué hace el mundo? Voltea la mirada hacia un pequeño país al norte de la América Latina, que le había resuelto siempre los problemas del mundo cada vez que había conflictos en los mercados petroleros, y se había transformado en el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Y una vez más resuelve el problema. Estamos en el primer año del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y en Venezuela entra una cantidad de dinero gigantesca, como un maná caído del cielo, y en Venezuela no sabíamos qué hacer con tanto dinero. Y empezó la época de la viajadera y estaba barato, dame dos, y todo lo podíamos los venezolanos, porque teníamos muchísimo dinero. El precio del petróleo había pasado de 2 a 12 dólares el barril, y la producción estaba altísima y teníamos muchísimo dinero. Entonces Carlos Andrés Pérez decide en ese momento que lo que había que hacer era nacionalizarlo todo. Y nacionaliza la industria petrolera, y nacionaliza las empresas básicas. Había dinero, había que utilizar aquel dinero. Y entonces también se crea PDVSA. Aquí sentado con nosotros está uno de los protagonistas de aquellos eventos. El 1 de enero de 1976 nace PDVSA. Se había nacionalizado la industria petrolera. A partir de ese momento, la Crole, toda la gente que trabaja en la Crole siguió trabajando en su mismo puesto, estacionaba el carro en el mismo sitio y hacía lo mismo. Solo que su casa matriz ya no era la Exxon, era PDVSA. Y la Shell, toda la gente se iba haciendo a Shell lo mismo, Maravén, solo que ahora el presidente de Maravén, la Crole ha pasado a llamarse Lagovén, la Shell pasa a llamarse Maravén y la casa matriz era PDVSA, y así todas. Y se nace PDVSA. Aquí está Terreal, que fue miembro del primer directorio de PDVSA. En ese momento desempeñó un papel fundamental. Edgar, párate, Edgar. Él fue uno de los protagonistas de aquellos eventos. Y entonces el general Alfonso Rabar, presidente de PDVSA, y Valentín Hernández, ministro de Energía y Minas, logran una nacionalización extraordinaria, sin conflictos con nadie. Claro, le pagaron a todo el mundo. Si a la larga fue buena o fue mala, yo no lo voy a discutir en este momento. Pero en aquel momento, Venezuela pasó a ser dueña de todas sus reservas petroleras, también pasó a ser dueña de sus refinerías, de sus reservas y todo, y nace una historia brillante de PDVSA. Gracias a esa primera junta directiva presidida por el general Pérez Alfonso, Alfonso Rabar, si me equivoco, ella me regaña. Pero, bueno, el general Alfonso Rabar, con Edgar Leal allí, Gustavo Coronel y una cantidad de gente brillante que parecía que... Julio Sosa Rodríguez, una cantidad de gente brillante que estaba en aquella empresa. Y en los siguientes 25 años, PDVSA llega a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo. PDVSA llega a ser propietaria total o parcialmente de 22 refinerías en el mundo. PDVSA llega a hacerse dueña de Citgo. PDVSA llega a contar en los Estados Unidos con 7 grandes refinerías, con participación en oleoductos que atravesaban ese país a sur a norte, con 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, con 66 terminales. Éramos capaces de llevar el petróleo desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina del 10% de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Aquí tengo varios compañeros de PDVSA que pueden dar fe de eso.
Ahí pasaron pozos venezolanos, yacimientos venezolanos, tanqueros, supertanqueros venezolanos, refinerías venezolanas, aquí o allá, oleoductos, increíble. Lo que llevó a hacer PDVSA es una cosa increíble. Y yo se lo atribuyo fundamentalmente a esa primera directiva donde estaba Galeano. Que el crecimiento de PDVSA fue asombroso, extraordinario. Bueno, ya se acabó este conflicto, el cual da lugar a el nacimiento de PDVSA, la nacionalización de la industria petrolera, y pasan varios años. Pero en el Medio Oriente, tal como decía Reagan, los problemas vienen desde el alba de la historia. Llegamos hacia el año 1979. En el año 1979, el Shah de Irán es derrocado por el Ayatollah Khomeini. Y se inicia la revolución islámica de Khomeini. Y eso pareciera de alguna manera que cambia el mundo petrolero. Aquí al norte de Irán había otro país petrolero donde acababa de llegar al gobierno otro señor que todos hemos oído nombrar. Se llamaba Saddam Hussein. Saddam Hussein convence al mundo de que él va a derrotar al Ayatollah Khomeini en 15 días, porque aquel poderosísimo ejército de Irán, sin su oficialidad, que había sido, no lo digo en términos figurados, él lo podía derrotar. Cometió un error. Aquí tenemos al general que nos diga si eso es estrategia o es táctica. El hecho es que la guerra no duró 15 días, sino duró 7 años. Y al final los muertos y la economía estaba destruida tanto para Irán como para Irak. Y mientras tanto Saddam Hussein decía que iba a bloquear o había bloqueado la estrella el estrecho de Hormuz con misiles Silkworm de fabricación de fabricación china, y que iba a interrumpir el paso de petróleo del Golfo Pérsico para acá, aquí. Y el mundo temblaba. Y el mundo, como hace siempre, volteó la mirada hacia un pequeño país al norte de la América Latina que tenía mucho petróleo, que era Venezuela. Pero Venezuela no estaba en capacidad de responder, porque la industria petrolera había sido nacionalizada y el Estado no contaba con suficientes recursos para hacer las inversiones que se requerían para poder aumentar la producción petrolera y poder aliviar los temores de los mercados petroleros. Y eso da lugar a otro evento. Venezuela, mientras tanto, estaba atravesando por una profunda crisis. Vino una crisis financiera pavorosa en el año 1992. Había desaparecido la mitad del sistema financiero. El país estaba en una crisis terrible. Y todo el mundo decía, bueno, ¿y por qué Venezuela no aumenta la producción petrolera? Porque si lo hiciéramos podríamos resolver la crisis. Pero no lo podíamos hacer, porque no contábamos con los recursos para poder hacer las inversiones que se requerían. ¿Y qué fue lo que hicimos? Empezamos la apertura petrolera. Perdónenme que digan lo que hicimos, porque es que yo estaba en el directorio de PDVSA, de manera que yo estaba en ese momento sucediendo varios años después de Galeano. Debe ser que él es mucho mayor que yo vine mucho después que él. Y entonces iniciamos la apertura petrolera, que fue uno de los episodios más brillantes de la historia petrolera de Venezuela. Como sabíamos que aquí hay un problema gigantesco, empezamos por pedirle permiso a la Corte Suprema de Justicia para que nos diera qué mecanismo podíamos utilizar para absorber inversión extranjera, porque no lo sabíamos después de la nacionalización. Y la Corte Suprema de Justicia, en una ponencia brillante de Román Duque Corredor, que acaba de fallecer, nos estableció las bases, los mecanismos para poder hacerlo. Y con aquella decisión de la Corte entendimos que el problema era político y no jurídico, y nos dirigimos al Congreso y le dijimos, señores, aquí tienen ustedes la decisión de la Corte Suprema de Justicia, fijen ustedes mismos las bases mínimas de negociación para nosotros poder licitar a esas áreas petroleras. Y el Congreso fijó las bases mínimas de negociación y se inició la apertura petrolera. Fue un episodio brillante en el cual se comprometieron más de 65.000 millones de dólares de inversión, y de haberse cumplido esas inversiones, hoy en día Venezuela debería estar produciendo más de 6 millones de barriles diarios. ¿Pero qué pasó? Bueno, ya sabemos lo que pasó. El hecho es que llegó un nuevo gobierno a Venezuela e interrumpió la apertura petrolera.
trató al principio de que la Corte Suprema de Justicia anulara todo lo actuado, y la Corte Suprema de Justicia le respondió: señores, aquí se han cumplido todos los extremos posibles. Se le pidió permiso a la Corte Suprema, la Corte Suprema fijó los mecanismos, el Congreso fijó las bases mínimas de negociación, se hicieron licitaciones inmensas, y en aquellos casos donde necesitaba el resultado de aquellas negociaciones se devolvió al Congreso para que el Congreso dijese si se ajustaban a las bases aprobadas por ellos. 65 mil millones de dólares de inversión. Pero llegó el presidente Chávez y no le gustó aquello. Y bueno, como la Corte Suprema de Justicia no anuló lo actuado, bueno, provocó un paro petrolero. En ese paro petrolero despidieron a 20.000 personas. El 50% del personal, aquí están varios compañeros que fueron despedidos en ese momento. Fue una cosa terrible. Despidieron a 20.000 personas que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria. Estamos hablando de 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura. Y ahí empieza una crisis terrible en Venezuela. Al principio no se notó, porque los precios del petróleo habían subido enormemente, alcanzaron su máximo histórico por razones que no tenían nada que ver con Venezuela. Y uno dice: ¿quién provocó el paro? Fue la gente de PDVSA que se fue al paro, y los acusan de mil cosas. Yo no voy a juzgar quién provocó el paro, pero me voy a referir a las palabras del propio presidente Chávez cuando en el año 2004, en febrero del año 2004, presenta su informe anual y cuentas del Congreso. ¿Y qué le dice? Dice: bueno, eso era como una colina militar que había que tomar. Esos señores no me querían hacer caso. Bueno, yo los despedí. Yo provoqué la crisis. Gilberto, tú estabas allí en ese momento. Tú eras en ese momento el gerente de finanzas, si mal no. Así es. Y hay que ver lo que significó destruir 300.000 años de experiencia y conocimiento. De ahí en adelante, en los primeros años, no se notó la crisis, porque el petróleo había subido unos precios enormes por conflictos en otras partes del mundo. Pero al cabo de un tiempo, ya PDVSA no daba. PDVSA era como un Rolls Royce. En un Rolls Royce tú dejas de hacerle mantenimiento por un tiempo y él sigue funcionando porque es muy buen carro. Pero al cabo de un tiempo, si no le cambias el aceite, no le cambias los cauchos, no le haces mantenimiento, se para. Y eso le paró a PDVSA, eso pasó a PDVSA. En un momento en que se vino abajo. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. En vez de estar produciendo 5 millones o 6 millones de barriles diarios, estamos produciendo 715.000, si mal no recuerdo, barriles diarios. Y el país no aguanta la crisis. Es muy fuerte la crisis de la economía venezolana. Y el 80% de la población en este momento vive en situación de pobreza. Y más del 50% en situación de pobreza extrema. Y la deuda externa supera los 160.000 millones de dólares, de los cuales 90.000 millones de dólares, Gilberto, están en default. De los cuales 20.000 millones de dólares ya hemos sido condenados a pagar por arbitrajes internacionales y otros, y no los hemos pagado. Es propia. Y en este momento, un tribunal en el estado de Delaware decidió hace unos meses que se subasten las acciones de PDVSA para pagarle a los acreedores del Estado venezolano. Y esa empresa monumental que habíamos creado, estamos a punto de perderla. Y las refinerías aquí no funcionan. Por eso con frecuencia ustedes tienen que hacer largas colas para poner gasolina. Y el personal que es capaz de reparar aquellas refinerías ya no está tampoco. Y los mercados, bueno, no podemos llegar a los mercados, porque además se nos han aplicado sanciones. Y en este momento, ese petróleo que lo podríamos estar vendiendo en los mercados occidentales a un precio bastante elevado, los estamos vendiendo con descuentos del otro lado del mundo, en China, para pagar una deuda que tenemos con China. Y no podemos. Esa es y parte del petróleo se le regala a Cuba. Y esa es la situación en la que estamos en este momento. Mientras tanto, y ahora hago otro flashback, me voy espero haber ilustrado suficientemente me voy a otro flashback hacia atrás. ¿Tú eres el que sabes de esto? ¿Puedo hacer un flashback hacia atrás? Bueno, hacia atrás. Bueno, me voy hacia atrás entonces. ¿Me cambias la rosa? Pues la rosa, no, me cambias la rosa también me la lámina.
más adelante. Ok, el mundo ha estado desesperado por lograr la paz en esa región del mundo. En 1977, después de la guerra de Yom Kippur y todos aquellos embargos petroleros, se firmaron los acuerdos de Camp David, en los cuales Egipto reconoció a Israel, se logró una paz en el mundo y en aquel momento, pues, se logró la paz otra vez en Israel y en esas regiones del mundo. El mundo estaba tan necesitado de aquellos acuerdos de paz que le dio el premio Nobel de la Paz a algunos señores que, concha, le era difícil de pensar que era muy pacífico. Me refiero a Anwar el-Sadat, que es el que había provocado la guerra de Yom Kippur, y por el otro lado a Menachem Begin, que era el primer ministro de Israel, que había sido el jefe del Irgun durante la ocupación británica y que había puesto bombas en el hotel Rey David, en fin. Pero ellos firman el acuerdo y el mundo necesitaba la paz y se firma el acuerdo en Camp David en 1977. Vuelven a empezar los problemas. Entonces, hacia el año de 1991, a lo mejor me equivoco, la memoria ya me falla, hacia el año 1991, se firman otros acuerdos importantísimos, los acuerdos de Oslo. En aquellos acuerdos de Oslo se comprometen los países a lograr otra vez la paz en el Medio Oriente. Y se crea la Autoridad Nacional de Palestina. En aquel momento el jefe de la OLP, de la Organización Liberal, o la OLP de Palestina, que no era precisamente un hombre muy pacífico, también recibe el Premio Nobel de la Paz. Y también lo reciben Shimon Peres y otros. Y estos acuerdos de Oslo parecían que ofrecían un camino de paz. 93. ¿Perdón? 93. En el 93. Clinton. ¿Ven? Clinton. Aquí está, ya no me falla, lo necesito, es que está más joven. 1993 firmaron los acuerdos de Oslo. Pasan los años y no se termina de alcanzar aquella paz del todo. Entonces se trata de firmar los acuerdos de Abraham. Y ya los acuerdos de Abraham estaban en marcha, ya había firmado Emiratos Árabes Unidos, reconociendo a Israel, ya había firmado Bahrein. Y en las vísperas de que Arabia Saudita, que es el más importante de los países sunitas de la zona, firmara el acuerdo, el grupo Hamas, el 7 de octubre, ataca a Israel y masacran a 1.200 personas. E Israel, como era de esperar, responde con violencia, porque Israel no va a renunciar a aquellos territorios después que a buena parte de su historia, la mayor parte de su historia, han estado en el exilio, han estado en diásporas. Y en esa situación estamos justamente ahora que estamos aquí reunidos. Muchas gracias.